Hablan las víctimas del presunto abusador en serie que fue dejado en libertad por vencimiento de términos. En una investigación, al parecer, suministraba medicamentos a sus víctimas para cometer todo tipo de abusos. Fuera de control la extorsión en Colombia. La situación es tan alarmante que ya traspasa fronteras y hay denuncias de robos desde cárceles de nuestro país. El ministro de Justicia anunció medidas. ¿Hasta dónde llega la extorsión en Colombia? En el municipio de Sabana Grande, casi todos los locales pagan a los delincuentes. Es tan grave la situación que en las últimas horas 2 ataques a comercios dejaron 2 personas muertas y 5 personas heridas. Hoy protestan en las calles y exigen al Estado que haga algo. Crece el dolor y la indignación por el asesinato de Adrián Matías Pinzón, de 9 años, en el sur de Bogotá. Autoridades investigan un posible homicidio a manos de su padre, que también fue hallado sin vida y con un disparo de arma de fuego en su pecho. Si usted no le toma los medicamentos para determinada enfermedad, se complica o se muere. Desesperados, los pacientes de la nueva EPS intervenida por el gobierno dejaron de hacer fila y salieron a la calle para protestar y exigir que les entreguen los tratamientos. Aseguran que su vida está en riesgo. Las familias se encuentran encerradas, algunos debajo de la cama, porque digámoslo, las explosiones son demasiado fuertes. Briceño, municipio antioqueño, una vez más azotado por la violencia. Enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias tiene confinados a más de 500 campesinos. El ejército intenta retomar el control y avanza en medio del riesgo por las minas antipersonal. Murió Salvo Basile a los 85 años, el actor, productor y director italiano que desde hace 57 años mostró su amor por Cartagena y jamás volvió a irse. Aquí en Noticias RCN recordamos su legado. 23 estados en emergencia, 11 personas fallecidas por hipotermia y 1 millón de personas sin electricidad. Es el balance que deja hasta el momento la tormenta invernal que azota a Estados Unidos. En minutos la información desde Washington. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. Dos del día, 31 minutos. Bienvenidos. Pongámonos al día con lo que ocurre a esta hora. Les contamos lo que está sucediendo ahora en Colombia y el mundo. Felipe Inés María. Profunda indignación de las víctimas de un presunto abusador en serie. Y es que por vencimiento de términos una juez lo dejó en libertad. Pues según la investigación, integraba una banda musical y engañaba a sus víctimas con falsas promesas para luego suministrarles medicamentos con el fin de abusarlas. En Noticias RCN hablamos con una de las mujeres que lo denunció. Mi nombre es Jonathan Hernández Velasco. Él es Jonathan Hernández, así apareció en unas audiencias obtenidas por Noticias RCN. Este hombre fue un vocalista de una reconocida banda señalado por la justicia como presunto abusador serial. Incluso llegó a la recta final del proceso judicial en su contra y una juez decidió dejarlo en libertad al considerar que se vencieron los términos. Pasaron 315 días sin que la justicia lograra emitir una sentencia. Han transcurrido más de 300 días y aún no se ha emitido sentido de fallo. Para Ana, una de sus víctimas, esto es una revictimización. Desesperanza, tristeza profunda, se siente uno revictimizado. Según la investigación, este personaje al parecer abusó a 5 jóvenes que llegaron a un grupo musical luego de ser seducidas a través de redes sociales. Presuntamente, el rockero Hernández, tras ganarse la confianza de las jóvenes, les proporcionó un cóctel y torta envenenada con un medicamento y luego habría abusado de ellas. Hechos que ocurrieron entre 2019 y 2020, en los que también vincularon a otra mujer como la cómplice de Hernández. A veces, la verdad, se siente como si la persona que uno denuncia tuviera por default
una ventaja grande sobre las víctimas. No solamente el peligro para las víctimas y denunciantes en esta causa penal, sino la ausencia de debida diligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación, por parte de la Judicatura. El artículo 317 de la Ley 906 establece que cuando se cumplan ciertos términos sin que se haya proferido un fallo de primera instancia, la persona tiene derecho a quedar libre. La Fiscalía se demoró 259 días en practicar sus pruebas. Por ahora, las víctimas reclaman al menos que se imponga una condena ejemplar y, por supuesto, que se ordene en la misma su detención inmediata. Y mucha atención a esta información que se produce en el departamento del Huila. Se fugó alias Richard y 6 detenidos más. Este hombre estaba recluido en un centro de detención transitoria en Neiva. El capturado es señalado de ser el responsable de detonar una moto con explosivos en La Plata, departamento del Huila, el año pasado. En abril, en ese ataque fueron asesinados 2 hermanos de 17 y 20 años. En este momento se adelanta un plan candado en la ciudad. Alias Richard y 6 presos más. Todavía se está en el lugar del evento haciendo toda la recopilación, toda vez que se debe adelantar una investigación interna para determinar las responsabilidades. Tengo conocimiento que hubo la ruptura de un barrote y posterior a ello un hueco que se hizo desde la parte interna hacia el sector boscoso de una pared. 12 del día, 35 minutos. Vamos a cambiar de tema para hablar de extorsión, porque es realmente compleja la situación de nuestro país y hasta el momento no ha sido posible frenar este delito. Y vamos a hablar también de lo que está pasando aquí en el departamento de Atlántico, que es uno de los más azotados por este crimen. Televidentes, en el municipio de Sabana Grande, casi el 90% del comercio en general está pagando a los delincuentes. Es una situación muy compleja y por eso las autoridades están pidiendo mayor pie de fuerza. Vamos con Bernardo Sanabria, que nos tiene los detalles hasta ahora. Bernie, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información aquí desde el municipio de Sabana Grande. Hoy los comerciantes decidieron decir no aguantamos más, especialmente las extorsiones que vienen siendo víctimas diariamente. Lo que comenzaron pagando de manera mensual se volvió semanal y ahora es diario. Muchos negocios han cerrado sus puertas, como el que está aquí a mi espalda, y la situación se hace insostenible. Por eso, la presencia del Ejército colombiano y la Policía Nacional patrullando 24 horas del día las calles de esta población del oriente del departamento. Las amenazas y ataques obligaron a que el Ejército llegara a Sabana Grande. En los últimos días, ataques armados dejaron 2 muertos y 5 heridos. Se volvió usual ver negocios cerrados y otros, como el de Manuel, donde ha tenido que catalogar la extorsión como un gasto más de su tienda. Primero fue mensual, después fue semanal y ahora diaria. Y se vuelve insostenible poder sostener el establecimiento público por el cual yo tengo, con lo que yo subsisto, mi familia, con lo que vive mi familia. Y mi familia se encuentra en estos momentos totalmente violentada, tenemos miedo. Sus padres llegaron hace años desde Santander. En Sabana Grande, con el paso de los años, tuvieron 5 locales. 4 de ellos hoy están cerrados por culpa de la extorsión. Ya se volvió insostenible, que entre los gastos que tenemos nosotros mensuales, ahí tenemos ítem que es pago de extorsión. Negocio a negocio, el alcalde de la población invita a denunciar. El mandatario municipal pide al gobierno la presencia constante del Ejército. Pero necesitamos un refuerzo, también necesitamos la presencia continua del Ejército Nacional en las periferias del municipio, en el área rural de nuestro municipio. Sabana Grande es un municipio pequeño de 42 kilómetros cuadrados y sé que si hacemos un esfuerzo por parte del Ejército Nacional, podemos llegar a todo el territorio municipal. Aseguran los comerciantes que 90% de los negocios de Sabana Grande pagan extorsiones. Nadie se salva de la extorsión. Comerciantes dedicados al negocio de ferreterías, comidas rápidas, restaurantes, venta de negocios de verduras e incluso hasta el mismo alcalde de la población lo han llamado para extorsionar. Por eso el llamado al gobierno nacional a reforzar el pie de fuerza de los habitantes de esta zona y para tranquilidad de los comerciantes del oriente y sur del departamento del Atlántico. Estaremos atentos. Con la cámara de Omar Enrique Santiago, Bernardo Sanabria, Noticias RCN, desde el municipio de Sabana Grande.
Claro que sí, Bernardo, muchas gracias. En Bogotá le dieron un duro golpe a la estructura criminal de los Satanás. 7 de sus miembros fueron capturados. Son señalados de múltiples casos de homicidios y extorsiones. Además, amenazaban a sus víctimas con artefactos explosivos y armas de fuego. Precisamente a una de sus víctimas le dispararon delante de su hijo de 4 años. Miguel Cruz, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mire, continúan apareciendo integrantes de la banda Satanás en Bogotá y continúa la preocupación de la gente en ese sentido. En esta oportunidad, 7 delincuentes que tenían atemorizados a los trabajadores de comercios en las localidades de Bosa y Kennedy. Asesinatos y ataques con arma de fuego. Modus operandi, grabar cada uno de estos atentados. Ahora bien, dicen las autoridades lo siguiente: adquirían las motocicletas en las que se movían en el sector La Avenida 1 de Mayo y después las revendían para perderle pista a los investigadores. Todos fueron enviados a la cárcel, pero miren de lo que hablamos. En diciembre, según las autoridades, llegaron estos 7 extranjeros a Bogotá y en menos de un mes causaron todos estos delitos. Mírenle las caras a estos criminales. Se ríen y se burlan de nosotros los ciudadanos. Y creen que nos tienen atemorizados. El 23 de diciembre asesinaron a un reciclador de 25 años frente a varios niños, entre ellos su hijo de 4 años. Antes habían pedido 60 millones de pesos a la empresa recicladora para no atacar a nadie. Si alguien tenía que pagar era yo, él no. Que me perdone porque yo ya viví, él no vivió y dejó un hijo que lo amaba. El 8 de enero dispararon contra la fachada de un lavadero en Puente Aranda. El 12 contra un Fruver de Bosa, asesinando a una persona e hiriendo a 2 más. Al día siguiente fue contra un establecimiento de comidas rápidas en Bosa, dejando 2 heridos, entre otros hechos. Logramos incautar 4 armas de fuego, 2 barras de explosivos, 10 celulares, 2 granadas de fragmentación. Las exigencias partían desde los 20 hasta los 100 millones de pesos a pequeños establecimientos de la ciudad. Todos fueron enviados a la cárcel. Y hablando de extorsión, es muy grave la denuncia que hace el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Dice que con tecnología de Estados Unidos lograron establecer llamadas de este tipo desde la cárcel de Cómbita, que por lo menos en este centro de reclusión de máxima seguridad hay 100 celulares activos. El ministro de Seguridad encargado, Andrés Hidárraga, anunció que ya estaba tomando medidas urgentes para hacerle frente a esta situación. Felipe Quintero, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y es que ha sido el propio ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, quien le ha salido el paso a los anuncios provenientes de El Salvador de posibles temas de extorsión desde la cárcel de Cómbita. Ha tomado medidas contundentes y anunció que en esta semana tienen que estar todos los bloqueadores de señal en esta cárcel, que no va a permitir que sigan sufriendo personas en los alrededores de los centros carcelarios en el país, incluso ahora con El Salvador. También anunció que van a verificar la información pues que ha sido divulgada incluso por autoridades de ese país para tomar correctivos e identificar también a las personas que estarían realizando estas extorsiones desde la cárcel de Cómbita. El ministro de Justicia, Andrés Hidárraga, aseguró que empezaron la verificación de las denuncias de llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita en Boyacá hacia El Salvador, como lo anunció el ministro de Seguridad de ese país. Que terminen esas mismas redes por fuera, en Centroamérica, es nuestra preocupación. Por eso las medidas urgentes, es decir, no las descartamos, pero pues queremos tener todo el rigor técnico de investigación. Tendremos que hablar con El Salvador para saber si efectivamente eso está presentando y cómo nosotros asumimos la responsabilidad siempre y cuando nos corresponda. Hidárraga anunció medidas de choque ante el aumento de extorsiones en las cárceles, en especial la de Cómbita. Arrancamos a bloquear la señal en Cómbita. No puede seguir existiendo cárceles en Colombia donde haya mejor señal dentro de las cárceles que por fuera. Y es que el ministro de Seguridad de El Salvador aseguró que tienen información técnica que solventa la denuncia sobre las extorsiones desde Colombia hacia el país centroamericano. Ninguno de ustedes ha sido un secreto lo que ayer se exponía en algunas cuentas en redes sociales sobre una modalidad de estafa telefónica donde le hacen creer a la persona que está secuestrada.
El ministro Andrés Zidárraga señaló que existe total determinación por parte del gobierno nacional para frenar la extorsión en las cárceles. Por eso, también entregó una dotación de protección a los guardianes por 16.000 millones de pesos, quienes han sido víctimas de la violencia en los últimos días. Cambiamos de tema. Profundo dolor por el asesinato de Adrián Matías, un menor de 9 años que fue visto por última vez cuando salió con su papá en Ciudad Bolívar. Las autoridades investigan las extrañas circunstancias del doble crimen. Sus cuerpos presentaban un impacto con arma de fuego. No descartan que el hombre haya acabado con la vida de su propio hijo. El asesinato de Adrián Matías Pinzón, de 9 años, duele. Generó profunda indignación en la comunidad de Lucero Bajo en Ciudad Bolívar, quienes pidieron justicia y enviaron mensajes de apoyo a su familia. No es posible que en Bogotá, en el sur, sigan ocurriendo este tipo de hechos y no hay una respuesta clara de las autoridades, de los organismos de control y, por supuesto, de las autoridades de infancia que deben de proteger la vida de los niños y niñas. ¿Cómo pueden haber personas con tanta maldad en su corazón y más a un niño, el propio papá, terrible? O sea, los papás tener conciencia que los hijos no tienen la culpa de los errores de los grandes. El menor habría sido reportado como desaparecido el 17 de enero, luego de que su padre, quien registraba problemas psiquiátricos, se lo llevara a un centro comercial de la zona. Al perderles el rastro, la mamá del menor y su tía se comunicaron con las autoridades. En medio de los relatos recopilados, la familia materna del niño afirma que recibió una videollamada del hombre amenazando con un arma de fuego. Es una historia muy triste porque es un tema de violencia intrafamiliar y el caso es un suicidio y un asesinato. El triste hallazgo se registró días después en el barrio Lolaches, en el centro oriente de Bogotá. La comunidad alertó sobre 2 cuerpos sin vida. Las autoridades identificaron a Matías con un disparo en la cabeza, junto a su padre, que tenía un impacto con arma de fuego en el pecho. El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación para determinar si el progenitor habría atentado contra la vida de su hijo y luego se habría suicidado. Cambiamos de tema, ahora hablamos de los pacientes a los que seguimos acompañando, especialmente esos de la intervenida nueva EPS. Mire, y es que aquí en Cali se cansaron de hacer filas, de no recibir sus tratamientos médicos y salieron a la calle a protestar. Diego Candelo, ¿qué le dijeron? Buenas tardes. Televidentes, buenas tardes. Mire, han llegado aquí hasta la sede de la Superintendencia Nacional de Salud en el Valle del Cauca y están protestando en este lugar, exigiendo pues precisamente que la Supersalud en realidad haga efectiva su misión de garantizar que la EPS, que como la nueva EPS, que hoy no está garantizando esos servicios de salud para los pacientes, pues lo pueda hacer. Muchos de ellos, hablamos con algunos pacientes, por ejemplo, oncológicos, que no tienen tratamientos desde agosto, desde mayo del año pasado, no reciben medicinas y mucho menos esas citas de control. Están exigiendo, por supuesto, una respuesta al Ministerio de Salud. En este momento yo no tengo quien me atienda, ni Valle de Lili, donde me operaron porque terminaron el contrato, ni el departamental, ni la clínica de Occidente. Como don Mario, son miles de pacientes que están condenados. Y desde agosto me remitieron donde el oncólogo para un control especial y me han mandado la EPS a 4 instituciones y en todas me dicen que no hay contrato. La salud no da espera, los medicamentos no dan espera, porque si usted no se toma los medicamentos para determinada enfermedad, se complica o se muere. Usuarios de la nueva EPS en diferentes lugares del departamento adelantaron un plantón y exigen soluciones a la entidad intervenida por el gobierno nacional. Están tratando de negociar porque pues sabemos que el tema es de plata. Fundación no quiere, cancelaron el contrato unilateral con Nueva EPS desde el 7 de enero y estamos descubiertos. La nueva EPS es la entidad que tiene la deuda más alta con clínicas y hospitales en Valle del Cauca, donde la cartera en mora general supera los 4 billones de pesos. Qué drama, un verdadero drama para tantos pacientes en el país, no los abandonaremos. Y precisamente el representante Andrés Forero cuestionó una fiesta de fin de año en la intervenida EPS Famisanar. Dice que la celebración fue por todo lo alto en medio de la profunda crisis que afronta la salud.
Mientras la intervenida EPS Famisanar continúa teniendo deficiencias en la atención a sus afiliados, el pasado 19 de diciembre realizó una fiesta de fin de año que tuvo un costo de 119 millones de pesos. Así lo denunció el representante Andrés Forero. Según información entregada al congresista desde la misma EPS, entre los costos más altos que tuvo el evento estuvo el show musical por 60 millones de pesos, el arriendo del lugar que costó 27 millones y la alimentación que estuvo por un poco más de 25 millones. Indigna que los interventores nombrados por el presidente Petro literalmente estén haciendo fiestas con la plata de la salud de los colombianos. Mientras tanto, son los pacientes de esta EPS quienes continúan haciendo llamados para que se les garantice la entrega de sus medicamentos. Este es el caso de la señora Luz Ángela. Ya en varias ocasiones le han negado el medicamento como la esomeprazol de 40 miligramos y la olanzapina de 5 miligramos. Noticias RCN se contactó con Famisanar, quienes están alistando su pronunciamiento, pero insisten en que los recursos utilizados para el evento son los destinados para temas administrativos y de funcionamiento. 12 del día, 49 minutos. Vamos a cambiar de tema para hablar de la grave situación de los colegios privados en todo el país. Televidentes, el año pasado cerraron 100 instituciones educativas. Las deudas, la falta de estudiantes matriculados son algunas de las principales razones. No descartan que se presenten más cierres este año. La situación de los colegios privados es cada vez más preocupante. Se acentuó este año debido al costo laboral. Realmente el 23.7% tiene en una asfixia económica a las instituciones educativas. La diferencia entre ingresos y egresos es bastante. Desde antes de la pandemia ya vienen situaciones sobre todo económicas porque el alza permitida por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación de los colegios normalmente están siendo por debajo del incremento del salario mínimo. La reducción de las tasas de natalidad también está afectando la situación de la matrícula. Creo que esta baja tan fuerte de la natalidad en Colombia tiene a los preescolares, la básica primaria con los salones también a medio servicio. Hoy en día, y en particular en Bogotá, hay muchas más familias que quieren explorar la educación en su casa. El ministerio en este caso es enfático en anotar la importancia que tiene para la socialización el papel de la escuela. Según los datos del Ministerio de Educación, en 2024 los establecimientos educativos privados eran 9.589. En 2025 se disminuyó a 9.470, es decir, cerraron 119 establecimientos. En solo Bogotá, en 2024 eran 1.457 colegios y en 2025 los establecimientos educativos eran 1.393, es decir, cerraron 64 colegios. Cambiamos de tema, sigue siendo crítica la situación humanitaria aquí en Antioquia debido a los enfrentamientos entre grupos ilegales. El fin de semana, por ejemplo, en Briceño, municipio del norte del departamento, hubo combates entre el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, situación que generó el confinamiento de unas 500 personas, 500 campesinos. El ejército se dirige a la zona, pero debido a los campos minados se ha dificultado su operación y su avance hacia el territorio. Sara Gudelo nos entrega detalles de esta información. Sara, buenas tardes. Juan Fernando, televidentes, buenas tardes. Usted bien lo dice, 500 personas que están confinadas según las autoridades desde el pasado sábado de aproximadamente 10 veredas, pero también lo que nos han dicho desde la alcaldía de Briceño es que habría alrededor de unas 50 y 100 familias que se tuvieron que desplazar al casco urbano precisamente por estos combates. También sabemos que el ejército está tratando de llegar a esta zona desde anoche, pero todavía no lo ha podido hacer precisamente por los campos minados, pero también por la complejidad del terreno. Sin embargo, lo que sí sabemos es que desde la gobernación de Antioquia también se le está prestando toda la ayuda humanitaria a estas familias. La pesadilla que sufrieron cerca de 500 habitantes de zonas rurales de Briceño, Antioquia, la resume el alcalde. Las familias se encuentran encerradas, algunos debajo de la cama, porque digámoslo, las explosiones son demasiado fuertes. Los combates cesaron y hoy la comunidad sigue con miedo, luego de los enfrentamientos entre las disidencias y el Clan del Golfo. La escuela, también nos dice la comunidad que presenta algunas afectaciones también por las ondas explosivas. Tropas de la 4ª Brigada intentan retomar el control,
Desafortunadamente, estos grupos han dejado a su paso artefactos explosivos instalados que han frenado el avance oportuno de nuestras unidades. En octubre de 2025 una situación similar generó uno de los éxodos más grandes de los últimos años en Antioquia. En ese momento más de 2.000 campesinos de Briceño huyeron por temor y luego retornaron. Y en video quedó registrado el homicidio de un hombre dentro de un restaurante en el barrio El Peñón. Esto es en el occidente de Cali. Varios sujetos ingresan hasta el lugar, hablan con la víctima durante algunos minutos y posteriormente le disparan frente a sus familiares. Todo lo que se ha recolectado de elementos materiales probatorios, videos, han quedado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. De igual manera, pues las 5 personas que han sido capturadas, a las cuales se les encontró 3 armas de fuego tipo revólver, una pistola tipo traumática. Mencionar que estas personas tenían anotaciones por diferentes delitos como homicidio, porte ilegal de armas de fuego. Y fue publicado el proyecto de decreto con el que Colombia fija el 30% de arancel a todos los productos importados desde Ecuador. A esto se suma que también restringe por 30 meses el ingreso terrestre de otros productos que también son comercializados entre los dos países, entre ellos arroz y frijol. Este es el proyecto de decreto con el que el gobierno colocará aranceles recíprocos del 30% a varios productos que se importen desde Ecuador, como el arroz, el cacao, el papel, los frijoles, entre otros. Las diferencias entre ambas naciones no pueden convertirse en barreras que pongan en riesgo el empleo, la inversión y la estabilidad regional. Cuando se usan así, se rompe la confianza y se encarece el comercio. Y los más afectados terminan siendo los ciudadanos de los dos países. La norma también suspende por 30 días la llegada vía terrestre al país de productos como arroz, frijoles, langostinos, camarones provenientes de Ecuador, y gremios aseguran que esta iniciativa se toma para evitar el contrabando. Estas medidas, si hubieran tomado al comienzo de la cosecha, no habría entrado todo el arroz de contrabando, porque uno se pone a mirar, dicen los agricultores ecuatorianos, le hemos enviado a Colombia 100.000 toneladas de arroz. Y resulta que mira uno los registros de importación y hay importaciones por 40.000 toneladas. Se espera que los aranceles y las medidas restrictivas empiecen a regir a partir del próximo 1 de febrero. Hay polémica por el proyecto de decreto que permitiría a empresas de giros crear cuentas de ahorro para capitalizar dineros del público. Gremios del sector financiero, incluido el Banco de la República, prenden las alertas. Dicen que este mecanismo se prestaría para realizar operaciones fraudulentas de lavado de dinero. Aseguran que no hay normas que las regule ni las vigile. En esta carta, el Banco de la República señala que es inconveniente que las empresas de giros postales ofrezcan cuentas de ahorro. El emisor argumenta que no son entidades vigiladas por la superfinanciera, que no cuentan con los mecanismos para evitar el lavado de activos y que además no tienen el seguro de depósitos que le responde a los clientes en caso de que esa empresa quiebre. La advertencia se unió a Sobancaria. Se necesitan unos requerimientos en materia de capital, unos seguros de depósito, una solidez por parte de las entidades que llevan a cabo esta práctica, conocimiento del cliente para evitar lavado de activos. La superfinanciera también expidió una comunicación en la que indica que estas operaciones deben ser autorizadas y vigiladas por esa entidad y que puede resultar contrario a la Constitución y a la ley y generar supuestos de captación masiva irregulares. Tampoco podemos perder de vista que en momentos políticos donde queremos reconstruir una relación con los Estados Unidos, sobre todo basados en prevenir este lavado de activos, no podemos nosotros abrir una autopista clandestina por medio de la cual se podría mover billones de pesos sin los controles que se le exigen hoy en día al sector financiero. Adicionalmente, advierten que afectaría a la plataforma Breve, recién estrenada en Colombia. Y a esta polémica responde ASO Postales. Es el gremio que reúne a las empresas de este sector. Dicen que tienen los mecanismos para impedir el lavado de activos y aseguran que estos nuevos productos benefician a personas que viven en las regiones más apartadas. Y que la reglamentación nos establezca limitaciones. Pero acá lo importante es que no se siga desinformando. Porque nosotros, primero acá estamos hablando de empresas muy serias, de empresas que han manejado ya la plata de los colombianos a través de las remesas durante años. Billones de pesos se han transado por las empresas postales en remesas de un lugar a otro hasta lo más profundo de la geografía nacional.
Televidentes, a 4 días de que inicie la ley de garantías, el gobierno nacional decidió abrir la contratación para nuevos puestos en distintas entidades. Estamos hablando de más de 8.000 vacantes en 3 entes del Estado. Una decisión que ya se podrán imaginar está generando todo tipo de fuertes reacciones. Vamos con nuestra editora económica, Lidy Ribón. Lidis, ¿qué información tenemos? Buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes. Y es que precisamente estamos a puertas de la ley de garantías y esto es lo que ha generado polémica. Incluso quienes están criticando aún más estas nuevas contrataciones son los sindicatos de las entidades. Y miremos aquí en nuestra pantalla cuáles son esos nuevos contratos que se estarían generando, estos puestos de trabajo, para las siguientes entidades. Por ejemplo, en la Unidad Nacional de Protección se generaría más de 6.000 puestos de trabajo. En el caso del Ministerio de Trabajo, 1.141 y Colpensiones, unos 800. Precisamente hablamos con los sindicatos de esas entidades para ver qué impresiones tienen sobre estas nuevas contrataciones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó 2 decretos que amplían la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección en 6.870 empleos y realizan una reestructuración interna de la entidad. Los decretos fueron expedidos a 15 días del inicio de la Ley de Garantías. Que pues si bien es cierto, se habla de una ampliación de planta de personal, lo que también tienen que saber todos los escoltas del país es que van a dejar de ganarse 6.900.000 pesos, que es el salario actual de un escolta en el programa de protección, a pasar a ganarse 4.400.000 y 3.500.000. En Colpensiones, el sindicato asegura que harán 800 contrataciones y que el salario para esos cargos oscilan entre 7 y 11 millones de pesos. Eso es clientelismo, porque estamos en una época electoral. Lo que quiere hacer Jaime Maussan es entregar directamente a los trabajadores tercerizados esos 800 cargos. A través de este decreto, el Ministerio de Trabajo da vía libre a la contratación de más de 1.400 personas. La polémica de estas contrataciones gira en torno a que se realizan en el marco de la Ley de Garantías y en una escasez de dinero del gobierno. Pues para analizar el impacto fiscal que tiene la creación de estos nuevos puestos de trabajo, estamos en comunicación a esta hora con el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, muy buenas tardes. Primera pregunta, en el marco, por supuesto, de una ley de garantías, ¿estas nuevas contrataciones podrían incidir en las elecciones? La aceleración en la contratación pública y la ampliación de las nóminas del Estado que se están dando en el curso de estas semanas, antes de la vigencia de la ley de garantías, sí genera una preocupación sobre el equilibrio democrático que debe garantizarse en un proceso electoral, mucho más en un año como este. Movimientos simultáneos, concentrados y de gran magnitud en la nómina estatal, como lo que sucede en el Ministerio del Trabajo, como lo que se está dando en la ADRES, incluso en Colpensiones, generan preocupaciones naturalmente para el país. Doctor Restrepo, ¿cómo se entiende que justo cuando el gobierno ha decretado emergencia económica, hace emisiones de bonos y dice que no tiene recursos, pues anuncia estos nuevos procesos de contratación? El que estamos viviendo, donde hubo necesidad de la declaratoria de una emergencia económica por parte del gobierno, donde hay severos problemas en materia fiscal, incremento de la deuda pública, contrataciones masivas o significativas de nómina estatal antes de la aplicación de ley de garantías, pues sí generan una preocupación desde el punto de vista de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este tipo de decisiones de ampliaciones de nómina, de aumento significativo en contratos de prestación de servicio, cuando se han venido dando en los últimos 3 años y medio aumentos muy importantes en la burocracia estatal y en las OPS, son preocupantes porque generan la gran pregunta sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de la nación y los incrementos desbordados en nóminas estatales que claramente no demuestran una consistencia con la austeridad en el manejo del gasto público que requeriría hoy el país. Claro, le agradecemos mucho a José Manuel Restrepo por este análisis. Cambiamos de tema para hablar del primer gran debate que realizamos este domingo en alianza con la FM, El Tiempo y City TV. A esta hora seguimos siendo primera tendencia en redes. Los colombianos pudieron escuchar las propuestas de los 9 candidatos de la gran consulta, respondieron a las preocupaciones que tienen los colombianos. Aquí un resumen de las preguntas rápidas del debate. ¿Considera que la acción militar de Israel en Palestina fue un genocidio, sí o no? Paloma Valencia, que dice no. El candidato David Luna también dice que no. El candidato Juan Daniel Oviedo considera que sí. El candidato Mauricio Cárdenas dice que no. Lo mismo responde el candidato Juan Carlos Pinzón, no. El candidato Enrique Peñalosa
no. Aníbal Gaviria, sí. Juan Manuel Galán, no. Vicky Dávila, no. ¿Está de acuerdo con que Estados Unidos administre temporalmente Venezuela, como ha dicho Donald Trump que lo está haciendo? Dice, sí, pero democracia pronto. El candidato David Luna dice, no. El candidato Juan Daniel Oviedo dice, sí, hacia la democracia. El candidato Mauricio Cárdenas dice, breve. El candidato Juan Carlos Pinzón dice, sí, sí, poco tiempo. Dice, sí. Candidato Aníbal Gaviria, no, regreso ya a la democracia. Juan Manuel Galán, no. Y Vicky Dávila dice, sí. María Corina, pronto. ¿Apoyaría usted una intervención terrestre por parte de Estados Unidos en territorio colombiano contra el narcotráfico? Alianza con colombianos entrenados. No, pero sí necesitamos apoyo en tecnologías y tropas. Juan Daniel Oviedo contesta, jamás. Mauricio Cárdenas, no. No, como presidente trabajamos juntos. No de Enrique Peñalosa, un no gigantesco de Aníbal Gaviria, un no cooperación sí de Juan Manuel Galán, apoyo sí, violación soberanía no de Vicky Dávila. Autorizaría bombardeos aún con la sospecha de la presencia de menores, sí, pero con programas serios contra el reclutamiento de menores. No. Sí, operaciones con inteligencia y alta precisión. Candidato Juan Daniel Oviedo, no. La simple sospecha lo impide. Mauricio Cárdenas, perdón. Sí, con rectificación. Con verificación previa. No, si la inteligencia es precisa. Soy el único que ya ha tomado estas decisiones. Esto no es un juego. Sí, o usan más niños. Si ellos tienen la claridad de que tener niños los protege, pues van a tener niños siempre. Los asesinos de los niños reclutados son los que los reclutan. Candidato Galán, voy por la plata de los criminales. Bombardeo a laboratorios. Candidata Vicky Dávila, los únicos responsables de la muerte de los niños son criminales. Petro hizo eso y se murieron niños escudos humanos, ¿es correcto? Sí, señor. Es que esa no amerita, bueno, ¿sí o no? Muy bien. Bueno. Se sometería a un examen médico completo cuyos resultados sean públicos antes de ir a las urnas, ¿sí o no? Sí, tengo gastritis. Sí. Candidato Aníbal Gaviria, claro, sí. Candidato Enrique Peñalosa, sí. Carlos Pinzón, sí. Candidato Mauricio Cárdenas, sí, y cada año. Candidato Juan Daniel Oviedo, sí, y con polígrafo. Candidato David Luna, sí, y candidata Paloma Valencia, sí. Avanzamos. Dura carta de José Félix Laforí, esposo de María Fernanda Cabal, al Centro Democrático. Dice que tienen evidencias de presuntas irregularidades en los resultados de la encuesta donde se eligió a Paloma Valencia como candidata única del partido. El dirigente gremial pide la escisión del partido. En esta carta enviada a la dirección del partido, María Fernanda Cabal y José Félix Laforí anuncian su retiro del Centro Democrático. No queremos continuar en el Centro Democrático. Sentimos que no tenemos espacio. Una de las razones que exponen obedece a supuestas irregularidades en el proceso interno con el que se eligió a Paloma Valencia como candidata presidencial. Después de un conveniente aplazamiento el lunes 15 de diciembre a partir de un resultado general y agregado, el partido anuncia oficialmente que su candidata a la presidencia de la República es la senadora Paloma Valencia. Aún hoy, las encuestadoras y la empresa auditora del proceso no entregan toda la información pertinente que hemos solicitado en 6 derechos de petición y 2 insistencias. En este documento revelado este lunes, Laforí asegura que lo que al inicio fueron simples indicios, hoy serían evidencia de irregularidades en el proceso. Que el acomodo de las fechas de resultados y anuncios redundó en la expulsión de facto de las precandidatas Paola Holguín y María Fernanda Cabal, que habrían podido seguir prestando, como hasta ahora, un gran servicio al partido y al país, servicio de que el partido mismo decidió prescindir.
Y aunque en la carta se aclara que apoyarán la candidatura de Paloma Valencia, la FORI propone una decisión del partido argumentando que merecen una salida digna. Por lo que proponemos una decisión del Centro Democrático que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del partido y a las normas electorales vigentes del Consejo Nacional Electoral. La decisión del Centro Democrático deberá tomarse en Convención Nacional, por ahora programada para el mes de julio. Consultamos qué dicen al interior del partido del expresidente Álvaro Uribe. Escuchen ustedes. Tras la renuncia de María Fernanda Cabal al Centro Democrático, el partido cerró las filas en defensa del mecanismo de selección de su candidato presidencial y llamó a la unidad interna. La primera respuesta vino del director del partido, Gabriel Vallejo, quien a través de su cuenta en X señaló: Mi respuesta inicial a la carta del doctor Laforí quedó plasmada en este trino del 17 de diciembre de 2025. El trino al que hace referencia Vallejo revela el mecanismo bajo el cual se eligió a la candidata del partido. Por su parte, la senadora y precandidata Paloma Valencia, en diálogo con la FM, aseguró que el proceso que surtió el partido es absolutamente transparente. Se han revelado actas, se han revelado todo. De hecho, creo que coincide el resultado de que yo ganara con encuestas que fueron publicadas por otras encuestadoras nacionales, de manera que decir que el resultado del partido es un resultado pues un poco ajeno a todo lo que estaban midiendo todas las demás, creo que es contrario a la realidad. Paloma expresó su admiración por Cabal y afirmó que espera que continúe en el proyecto político. Incluso planteó que podría ocupar cargos clave en un eventual gobierno. Ella sería una excelente ministra de Comercio, sería una excelente ministra del Interior. Si vamos a volver nuestra Cancillería un Ministerio de Comercio Exterior para que podamos vender los productos colombianos en el exterior, también la veo ahí. Ella es una mujer multifacética y yo creo que ella es buena en lo que uno la ponga. Desde el Centro Democrático reiteran que el momento exige cohesión y lealtad en medio del camino hacia las elecciones presidenciales de 2026. Y en una carta, el Pacto Histórico le pidió al Consejo Nacional Electoral permitir la inscripción de Cepeda como candidato de la consulta del Frente Amplio, que será el próximo 8 de marzo. La participación de Iván Cepeda en la consulta del petrismo el pasado 26 de octubre abrió el debate y dejó en un limbo jurídico su participación. A propósito de candidatos y elecciones, le seguimos el paso a la agenda de los aspirantes. Aquí le contamos en qué andan los candidatos. Este lunes, la precandidata presidencial del Partido Esperanza Democrática, Clara López, anunció que no se unirá a la consulta del Pacto Amplio del próximo 8 de marzo y por ahora irá sola hasta la primera vuelta. Aseguró que la convocatoria de la coalición de izquierda debería ser más amplia para así lograr las mayorías necesarias en las elecciones. Por su parte, el precandidato Juan Carlos Pinzón dio a conocer su propuesta de plan de seguridad que denominó Tolerancia Cero, orden y seguridad para el progreso, que está enfocada en luchar contra el crimen organizado, la impunidad y la corrupción. Colombia tiene miedo. Llegó la hora de que llegue una política que traiga cero miedo al país. Colombia está bajo acecho de criminales, bajo acecho de corruptos, bajo acecho de personas que violan impunemente la ley. Con el eslogan Por la vida y por la gente pa'lante, el precandidato presidencial Camilo Romero lanzó por redes sociales la imagen de la que será su campaña de cara a la consulta de marzo. El exgobernador comenzará a reunirse con diferentes sectores progresistas del país para consolidar apoyos en las próximas semanas. Mientras tanto, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella viajó a Estados Unidos para sostener la que catalogó como una reunión importante y trascendental para el país. Aseguró que con este tipo de acciones se construye la diplomacia. La verdadera diplomacia no se grita en conferencias de prensa, se construye con discreción y se mide con resultados. Finalmente, continuando con su recorrido por todo el país, el precandidato Mauricio Liscano visitó Pendales Atlántico, en donde se reunió con campesinos, quienes expresaron sus inquietudes y principales necesidades. Durante el encuentro, la comunidad le entregó una copa a Liscano como símbolo de esperanza. Y
el buque ARC Simón Bolívar continúa su navegación en el continente blanco, en donde los trabajos de la tripulación no se detienen. En este momento, Angélica está en el hangar del helicóptero viendo cómo es la maniobra de los pilotos, y Esteban también está chequeando los trabajos científicos que tampoco han parado. Adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Los saludamos en el hangar del helicóptero. En este momento está haciendo su aterrizaje, pues precisamente se están llevando a cabo diferentes maniobras en el continente blanco. Una de ellas, llevar el equipo y personal hasta la cumbre de la isla Alcock de Linares. Pero para hablar de esta maniobra nos encontramos con la capitana. Hola, capitana, hablemos sobre cómo se adelanta la maniobra a esta hora. Bueno, Angélica, en estos momentos el helicóptero está nuevamente aterrizando después de haber hecho un ejercicio de ELBA. Ahora vamos a proceder a efectuar tanqueo en caliente. Quiere decir que sin apagar las turbinas se tanquea el helicóptero para poder continuar con los siguientes entrenamientos. Muchísimas gracias, capitán. Bueno, hay una persona que también está en sus trabajos, Esteban. Yo en este momento estoy aquí en el hangar del helicóptero. Yo sé que usted está en los laboratorios. ¿Cómo se adelantan las investigaciones a esta hora? Angélica, buenas tardes. Pues mire, mientras continúan las maniobras en cubierta, aquí la investigación no para y nos vinimos para el cuarto de levantamiento, donde permanecen los científicos y también tripulantes de la ARC Simón Bolívar. El suboficial primero, Juan Santana, nos tiene cómo van esos proyectos, detalles. Esteban, buenas tardes, bienvenidos al laboratorio de geografía. Y bueno, mientras hacemos estudios de masas de agua en la Antártida, de manera simultánea hemos venido haciendo un levantamiento con el sistema multigas, con la ecosonda multigas con la que cuenta nuestro buque. Esto nos permite mapear el fondo con alta resolución y obtener información como esta. Por ejemplo, aquí encontramos un volcán submarino que se encuentra en el estrecho de Bransfield, a unos 1.600 metros de profundidad. Increíble, increíble lo que hace esta ecosonda y que acabamos de pasar. Usted ya saludó a su familia, si no aproveche Santana de una vez. Bueno, gracias. Aprovecho para enviar un saludo a mi esposa Cielo en Colombia, a mis padres Aida y Alfonso que se encuentran en Chile en estos momentos, a mis hermanas, bueno, a mis sobrinos, a toda mi familia. Los quiero mucho y bueno, los llevo siempre presentes. Pronto nos veremos con ellos. Aquí hay más saludos de la tripulación. Esto es Colombia, siempre cerca. Soy la capitán de fragata Rosny Carranza y quiero enviar un saludo a todos mis sobrinos, a mis sobrinas, en especial a mi sobrino Andrés David, quien se encuentra de cumpleaños y de la que toda la familia nos sentimos muy orgullosa de todos sus logros. Y obviamente a mis amores, Jorge y Amelia, los amo. Soy el suboficial jefe Josué Leal Rincón. Quiero enviar un saludo desde la Antártida a mi esposa Graciela Ferreira por motivo de su cumpleaños. Amor, eres mi puerto seguro, el faro que guía mi rumbo en cada travesía. Gracias por navegar conmigo desde la distancia. Te amo, feliz cumpleaños. Saludos que por supuesto nos recargan el corazón y nos demuestran de que estamos hechos todos los colombianos, pero sobre todo la tripulación de la ARC Simón Bolívar, que todo lo que hace es fríamente calculado. En este momento ya se alistan para seguir su sobrevuelo por el archipiélago de Palmer en el estrecho de Gerlache. Nosotros por supuesto les llevaremos todos los detalles de estas maniobras que se realicen y estas imágenes tan espectaculares del continente blanco. Nos despedimos, estamos contentos, estamos felices, estamos culabantes y como dice Esteban, buen viento y buena mar. Angélica, Esteban, qué buena expedición. Y bien, este es el noticiero de las regiones y nadie la tiene más clara que nuestros periodistas de radio y televisión. Empezamos en Manizales con Reinel Llano. Reinel. La crisis de los medicamentos en Manizales
es el reflejo de lo que está pasando justamente en todo el país. La no entrega de medicinas a usuarios de la nueva EPS, bienvenido, su situación es cuál. Es que hace 3 meses no me dan nada a mí y entonces yo que comprar y me sacan 700 de salud. Es el caso de don Fabio, que tiene 84 años. Señora, bienvenida. La situación suya es cuál. Hace 14 meses que no entregan medicamentos para mis papás. Ellos cada mes tienen que comprar sus medicamentos. Ellos viven en otro municipio. Yo les reclamo aquí las fórmulas. Pues vengo de porfiada a hacer las filas, pero eso, mire, pendientes. Y el hecho de que no haya filas, por ejemplo, en este dispensario de CAFAM, que entrega los medicamentos a usuarios de la nueva EPS, es porque la gente prefiere no asistir. Hay unas muy pocas personas, 10, 12 máximo, y la respuesta es la misma: no hay medicamentos. Seguimos ahora con noticias del eje cafetero. En Pereira saludamos a Carol Álvarez. Hola, Carol. Los saludo desde el departamento de Risaralda para hablarles acerca de la alerta que hay aquí en la ciudad de Pereira por el abandono masivo de mini pigs por parte de sus tenedores. De acuerdo con el concejal animalista Héctor Hernández, al término del año 2025 fueron más de 30 cerditos los que fueron dejados abandonados en el corregimiento de Cerritos, y en lo que va corrido este año también se han visto varios ejemplares recorriendo vía pública en la capital del departamento de Risaralda, incluso uno de ellos que fue envenenado. Cerditos deambulando en vía pública, cerditos muertos, cerditos maltratados. Y esto lo habíamos advertido hace muchos años. Desafortunadamente las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Y este es un llamado porque es una problemática de sociedad. Ya tenemos sobrepoblación de perros y gatos y no podemos tener también una sobrepoblación de cerditos. Según el reporte entregado por las autoridades, el abandono de estos mini pig obedece en gran medida que, aunque son vendidos como animales pequeños, en su etapa adulta llegan a medir más de 50 centímetros y llegar a pesar incluso hasta más de 100 kilos. Gracias, Carol. Y en Tunja la información es con Oscar. Bueno, Oscar, adelante. ¿Qué tal? Saludos. En ciudades como Sogamoso, Boyacá, se intensifican los controles contra aquellos conductores que tienen vehículos que generan contaminación auditiva. La ley 2450 del año 2025 nos faculta para que con los meros sentidos verifiquemos si el exhausto del vehículo está modificado, si hace mucho ruido. Digamos, le cambian el exhausto original, le ponen resonador, pero ya no tenemos necesidad de tener ningún medio técnico, como si lo tenemos que tener para las llantas, un profundímetro, o para el tema del luxómetro, para la transparencia de todos los vidrios. Pues es contaminación auditiva, o sea, uno escucha de lejos y es muy fuerte el sonido. Considero que alcanzan a perturbar bastante a la comunidad, a las personas. Estoy de acuerdo que se legalice eso porque suena muy fuerte. Estoy de acuerdo en que se solucione ese problema. Si a usted le inmovilizan su vehículo por esta infracción, debe asumir una multa de 15 salarios diarios legales vigentes, el costo de parqueaderos, el costo de grúa y además el servicio de mecánica para dejar ese vehículo conforme lo indica la ley. A los 85 años murió aquí en Cartagena Salvo Basile. Hace casi 60 llegó a este país y se enamoró y nunca más se fue. Aquí fue actor, productor y director de cine y televisión. Un italiano muy colombiano. Ivonne, adelante, buenas tardes. Jessica, buenas tardes. Italiano muy colombiano, pero sobre todo diría yo muy cartagenero. Nadie más que él tenía un sentido de pertenencia por esta ciudad y por todo lo que hizo por ella. Hay que decir que esta mañana estuvimos hablando con el presidente del Festival Internacional de Cine de Cartagena, quien además fue su amigo personal desde siempre, desde que llegó a rodar La Quemada en compañía de Marlon Brando. Nos decía que hace más o menos 5 meses estaba padeciendo algunas dolencias, algunos problemas de salud. Le descubrieron un cáncer en una etapa muy complicada que ya no era fácil de intervenir y por eso estaba siendo sometido a cuidados paliativos. Esta mañana falleció en su vivienda mientras dormía. Nació un 18 de mayo de 1940 en Nápoles, Italia. Aunque creía que su vida ya estaba organizada, en 1968 todo cambió cuando llegó a Cartagena como asistente de dirección de Gillo Pontecorvo para la película Quemada. Se enamoró del país, pero aún más de la heroica, su gente, sus calles, y fue allí en donde encontró el amor. Yo apenas llegué aquí, conocí a una mujer, Jacqueline Lemaitre, una cartagenera, y me casé con ella durante la película. Imagínate, la película duró tanto
que tuve tiempo de divorciarme de la mujer italiana y casarme con Jacques. Y fue este amor por Cartagena el que lo llevó a hablar sin miedos y sin prejuicios de la muerte. Ya le dije a mi mujer y se lo digo ahora, se lo digo aquí en televisión, para que no me hagan la... No quiero ser cremado, quiero ser enterrado con una pepa de mango. La trayectoria de Salvo Basile es amplia: cine, televisión, publicidad, obras de teatro, radios, foros y hasta escribió columnas. Y claro, entregó muchos premios a figuras nacionales e internacionales y recibió muchos otros como Víctor Nieto a toda una vida. En la industria se ganó el respeto de los más grandes como Gabriel García Márquez, pero Salvo quiso ir más allá, quiso dejar huella y lo logró. Lideró proyectos para ayudar a los menos favorecidos. De esta manera creó la Fundación Corazón Contento, enfocada en promover alimentos para los más necesitados. Estuvo en innumerables producciones, en algunas fue actor, en otras productor. Algunas de ellas: El amor en los tiempos del cólera, Un caballo llamado Elefante, El paseo 3, El acompañante y La estrategia del caracol, la cual logró ser la más taquillera en la historia del cine colombiano. Y en temas de festivales, su gran pasión fue el Fixi, en donde hizo parte de la junta directiva. Padre, esposo, abuelo, pero sobre todo un referente. Hoy el país despide al italiano de sangre, pero que siempre se sintió colombiano. Hasta el momento la familia no se ha pronunciado al respecto, se desconoce cómo se van a desarrollar las honras fúnebres. Lo cierto es que el Festival de Cine de Cartagena ha dicho que por supuesto le rendirá el homenaje que se merece Salvo Basile. En Noticias RCN le enviamos un saludo solidario a su esposa y a sus hijos. Es la información que tenemos por ahora, Inés María. Buenas tardes. Salvo Basile, un italiano enamorado de Colombia. Fuerte abrazo a su familia. Gracias por seguir con nosotros. La violencia criminal sacudió a Guanajuato, México, el fin de semana. Las autoridades reportaron 20 fallecidos, 11 de ellos tras un ataque armado en un partido de fútbol. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que están tras la pista de los responsables. Una grave tragedia ocurrió durante la noche del domingo en el estado de Guanajuato. Mientras se realizaba un partido de fútbol en el sector de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, fue perpetrado un despiadado ataque armado. Los hechos se registraron en el Deportivo Emiliano Zapata. De acuerdo con los primeros reportes, al menos 8 sujetos a bordo de 2 camionetas interrumpieron en el lugar y dispararon en más de 100 ocasiones. El gobierno de Salamanca confirmó que varias personas perdieron la vida en el lugar. Lamentable y cobarde ataque en la comunidad de Loma de Flores, en el cual perdieron la vida 11 personas, 10 en el lugar y una persona más en un nosocomio, y se encuentran 12 personas heridas, entre las que están una mujer y un menor de edad. Tras el ataque, las fuerzas de seguridad municipal, estatal y federal desplegaron un operativo en la zona. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con las autoridades estatales para dar con los responsables, mientras medios locales confirman que se trataría de grupos del crimen organizado. De México nos vamos para Estados Unidos, donde ya aumenta a 17 la cifra de fallecidos debido a la fuerte nevada que azota al país. El temporal, que mantiene sin electricidad a cerca de 1 millón de personas, ya afecta a 23 estados de la nación. Además, hay bastantes cancelaciones de vuelos. De acuerdo a la plataforma FlightAware, se reportan eventualidades en 25,000 vuelos en las últimas horas. Nos vamos para Washington con nuestra corresponsal Yalena Jacome. Yale, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo desde el National Mall, un lugar que tradicionalmente tiene cientos de turistas y de personas y que hoy amanece así, absolutamente solo. Las autoridades le han pedido a las personas que se mantengan en casa porque, aunque ya pasó la tormenta invernal, las temperaturas siguen siendo muy bajas y así será por los próximos 10 días, lo que significa que este hielo que ustedes están viendo en pantalla va a tomar cerca de 1 semana o más días para que se descongele. Y esa es la gran preocupación que se tiene, que la gente se pueda resbalar, que los carros se puedan atascar. Y así es el panorama que se ha visto a lo largo de Estados Unidos, especialmente aquí en Washington, donde las calles secundarias, las calles residenciales y algunas principales siguen cerradas y llenas de hielo. Pero a lo largo del país, este ha sido el panorama que se ha vivido en diferentes estados, muchos de ellos que aún permanecen con declaratoria de emergencia. La tormenta invernal Fern se encuentra sobre el nororiente de Estados Unidos. Los estados de Nueva York, Maine, la ciudad de Nueva Jersey y la capital de Estados Unidos han sido los más afectados en las últimas horas.
Esta vez no solo cae nieve, sino agua congelada, dejando a miles de habitantes resguardados sin poder ir a sus trabajos, obligándolos a tomar provisiones. Ha sido súper difícil porque pues tú tienes que tener tus implementos, tienes que tener tus buenas chaquetas, tus botas, y caminar sobre nieve es horrible, la verdad. Ante la congelación de las líneas eléctricas, las autoridades contabilizan más de 1 millón de hogares sin energía en el país, mientras se sigue contabilizando la mayor interrupción del tráfico aéreo desde la pandemia. Pero todo el mundo está afuera. Me levanté esta mañana, fui a comprar un Beagle y ya sabes que los neoyorquinos lo tienen, pero esto es una locura, apenas puedo ver. Estaba pensando que necesito llevarme unas gafas protectoras o algo así. El fenómeno se intensificó desde hace varios días y ha sido catalogado como histórico, afectando a zonas desde el norte de Texas, donde las autoridades declararon el estado de emergencia. La tormenta de nieve y las temperaturas bajo cero también azotaron a gran parte de Canadá, lo que provocó alteraciones del tráfico vial. Por ahora, aquí en Washington y en algunos estados, las escuelas siguen cerradas, las oficinas gubernamentales también están cerradas y las autoridades mantienen la alerta, que la gente se quede en la casa porque las temperaturas seguirán siendo gélidas. Con esta información me despido, soy Yalena Jacome desde Washington para Noticias RCN. Yalena, gracias. Impresionante esa tormenta. Es momento en Cali de hacer una pausa con cielo nublado, pero antes, las 3 del día, con nuestro jefe de misión, Oscar Rueda. Duele profundamente el asesinato de Matías, un niño de apenas 9 años que apareció muerto junto a su papá. Las autoridades pues no descartan que haya sido su mismo padre el autor de este terrible crimen. O sea, los papás tener conciencia que los hijos no tienen la culpa de los errores de los grandes. Y ha causado profunda indignación y profundo dolor también entre las víctimas de un presunto abusador en serie que haya quedado en libertad. Y más la razón, y es que simple y llanamente se vencieron los términos, por eso quedó en libertad. Han transcurrido más de 300 días y aún no se ha emitido sentido de fallo. Desesperanza, tristeza profunda, o sea, se siente uno revictimizado. Y tristeza por el fallecimiento del director y actor italiano que vivió por muchos años en Colombia, al menos por 57 años. Les hablo de Salvo Basile, desde distintos sectores, sus amigos, sus compañeros y también la ciudadanía en general que lo sentía muy cercano, pues lamentó su partida. Ahí estamos siempre, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. 2 de la tarde, 7 minutos, seguimos con más noticias. El rumbo de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional está ahora en manos de la Corte Constitucional. Precisamente en Noticias RCN conocimos qué podría pasar con la recusación que presentó la presidencia contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y que podría apartarlo, que piden apartarlo de la discusión. Con esta noticia y la ampliación, María Fernanda Correa. María Fernanda, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, este miércoles será un día clave en la Corte Constitucional precisamente sobre las primeras decisiones de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional. Hay que decirlo, Noticias RCN efectivamente conoció que el magistrado Carlos Camargo ya le pidió a sus compañeros, ya solicitó ante la Sala Plena del Alto Tribunal apartar de esta discusión al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Y es que esto producto de una recusación dada por la Presidencia de la República en la que señalaban que el magistrado Ibáñez habría conceptuado sobre esta discusión en una entrevista a un medio de comunicación. Por supuesto, hemos averiguado también cuáles son esos argumentos y lo que diría el magistrado Camargo es que se cumplen 3 requisitos, específicamente conveniencia, legitimación y carga argumentativa, precisamente para apartar del debate al presidente de la Corte, quien incluso había solicitado a su despacho una suspensión provisional de dicha emergencia mientras se fallaba de fondo. Este miércoles será entonces un día clave y posteriormente, una vez se resuelvan los impedimentos y las recusaciones, pues la Corte podría entrar a decidir sobre si se suspende o no de manera provisional, como lo ha pedido el mismo magistrado Camargo, esta emergencia económica decretada por el gobierno de Gustavo Petro.
No se quede callado, denuncien. En el Casa Noticias, el reportero es usted. Vamos a Bogotá porque Nubia Triana dice que Famisanar le habría negado sus tratamientos médicos. Y como vimos al comienzo de esta emisión de noticias, en esa EPS realizaron una gran fiesta de fin de año. Hoy denuncio a Famisanar EPS porque me ha negado mis tratamientos médicos, las autorizaciones para mis exámenes y mi control. Actualmente padezco de un tumor yugulotimpánico ubicado en la base del cráneo con un diagnóstico incierto. Necesito que me ayuden para que Famisanar se haga cargo de mi salud. Esto es increíble, además, tras conocer esa denuncia de la gran fiesta. Vamos ahora a norte de Santander porque en Cúcuta Carlos Norberto denuncia una vía en muy mal estado en esa ciudad. Estos son los cráteres que se presentan. Afortunadamente algunos vecinos y algunas personas han contribuido con escombros y con otro tipo de relleno para tratar de taponar esos huecos, que también tiene algún cubrimiento con escombros, pero sigue representando un riesgo para los transportadores. Una ciudad importante como Cúcuta no puede tener esos rellenos en los huecos. Ahora nos trasladamos a Magdalena, en la vereda San José del Banco denuncian el estado crítico del cableado eléctrico. Como pueden darse cuenta, aquí la línea prácticamente están encima de las casas donde se evidencia el peligro total que hay. Esta es una postería que lleva más de 30 años sin ser cambiados los postes, ni el cableado, ni le han hecho mantenimiento desde que se hizo la instalación. No puede ser. Espero el video con su caso. Esto al WhatsApp 320-995-4854. En el Casa Noticias, el reportero es usted y nosotros ese puente tan necesario con las autoridades para solucionar su problemática. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. Ingrid con más noticias. Felipe, gracias. Sí, hay que denunciar efectivamente y es momento de escuchar las buenas recomendaciones para la vida con la doctora Anida Acevedo. Hay un médico neurólogo que se llama el doctor Ayman, amén en español. El doctor ha hecho muchísima investigación sobre el déficit de atención, la memoria, el aprendizaje, etc. Y una de las cosas que él dice de manera repetida, y me llama la atención, es la siguiente. Él dice que tenemos que tomar vitamina D y que la gente, pues el sol nos da vitamina D y como vivimos a veces encerrados, no tenemos suficiente vitamina D. Al no tener suficiente vitamina D, nos volvemos más propensos a sufrir, a medida que nos vemos mayores, a sufrir de problemas de memoria y posiblemente un Alzheimer. La vitamina D sí tiene un efecto para evitar el Alzheimer. Entonces, pilas con eso, gente, que mucha gente ni sea cuando se hace el examen de sangre, ni siquiera sabe dónde está la vitamina D, cuánto tiene. Y hay que saber, la vitamina D es crucial. Cerramos esta emisión de noticias con un nuevo recorrido por nuestras regiones. Andrea. Inés María, buenas noticias para un grupo de estudiantes aquí en el departamento de Atlántico. Ya iniciaron las clases en los colegios públicos, en Soledad, específicamente en Isla Cabica. Un grupo de jóvenes que debía tomar una lancha para atravesar un brazo del río Magdalena ya no tendrán que pagar por este servicio. André, le cuento que empieza el pago del impuesto predial en la ciudad de Medellín y aquí la alcaldía ha informado a los contribuyentes que pueden acceder a un beneficio, a un descuento de hasta el 5% si pagan antes de los plazos establecidos. La administración distrital recordó además que esos recaudos pueden efectuarse a través de canales virtuales o también de manera presencial. También aquí en Cartagena hay buenas noticias porque los habitantes del barrio Nelson Mandela están felices porque por fin abre el nuevo hospital ubicado en esta zona de la ciudad. Luego de años de espera, este centro hospitalario empieza a contar con todos los servicios y sus áreas habilitadas. Las autoridades en Cali también se prepararon para el regreso a clases. La policía, además de trabajar y avanzar en procesos de protección en entornos educativos, pues también adelantan estrategias para enseñar en campañas el autocuidado a través de los espacios digitales.
Muy bien, y hasta aquí esta emisión de Noticias RCN del Mediodía. Los invitamos a que continúen con la programación de nuestro canal y también a mantener bien informados a través de la app Canal RCN en el botón Noticias. Un abrazo para todos y una feliz tarde.